Diálogos de Cosmovisión presentan Apologética Provida, una guía para defender y rescatar vidas. Capítulo 12. Aborto para salvar la vida de la madre. ¿Es matar moralmente incorrecto en todos los casos? ¿Cómo definir el aborto? ¿Como interrupción, finalización, destrucción, eliminación, muerte, homicidio, asesinato de un embarazo o de un embrión no implantado? ¿Qué les genera más incomodidad? La historia bíblica no oculta tragedias tales como perder la vida durante un parto. Tal es la historia de Raquel, esposa de Jacob, quien tuvo complicaciones al dar a luz y muere, pero el niño sobrevive. El texto dice: como había trabajo en su parto, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y al salírsele el alma, murió. Génesis 35, 16 al 20. En este caso bíblico encontramos un patrón similar. Por ejemplo, la partera le dice que tendrá este hijo, corroborando su conocimiento de la humanidad del ser por nacer. No se sabe a ciencia cierta si había forma de practicarle un aborto a término tardío, pero sí se puede inferir que en la mente de los actores presentes esto no era una opción. En otras palabras, la armonía bíblica indica que ni siquiera pasó por la mente de su esposo, partera y hermanos. Desde otro punto de vista, la vida de la madre no vale más que la del niño y la del niño no vale más que la de la madre. En los propósitos divinos, este niño sería Benjamín, quien sería usado de Dios para que toda su familia encontrara refugio en Egipto. Otro pasaje similar está en Éxodo 21, 22 al 25, donde Moisés propone un hipotético en que dos hombres tienen una riña y los bebés salen prematuramente. Da la aparente idea de que la vida de la madre vale más que la del niño. Infortunadamente, debido a un vacío de tiempo, cultura e idioma, estamos limitados ante este texto. Lo que sí se puede afirmar es que a la luz del resto de la Biblia no hay evidencia que una vida humana tenga mayor precio que otra. El erudito Meredith Kline en uno de sus artículos dice: en la interpretación de Éxodo 21, 22 al 25, es de importancia particular para la visión bíblica de la naturaleza del feto que la fórmula vida por vida se aplica a la destrucción del feto, sin importar cuán joven pueda ser el feto. Algunos han utilizado este pasaje bíblico para defender el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo, teniendo en cuenta que varias traducciones en español emplean la palabra abortare, la cual, tomando en cuenta su etimología, quiere decir nacer prematuramente o parir antes de tiempo. Interesantemente, Pablo emplea esta palabra para hablar de sí mismo cuando dice: por último, a mí, como a un abortivo, nacido prematuramente, se me apareció. 1 Corintios 15:8. Lógicamente, no hay forma de que Cristo se revelara a un abortivo, que por definición, en términos modernos, está muerto. Como agentes pro vida, afirmamos que siempre está mal matar injustamente a seres humanos, y creemos que el aborto voluntario hace precisamente eso. La intencionalidad es un factor esencial a la hora de discutir la moralidad del aborto como procedimiento quirúrgico. Por tanto, la pregunta que exploraremos es: ¿qué sucede cuando la vida de la madre está en peligro por el embarazo? Si salvar la vida de la madre significa que el bebé morirá, ¿podríamos decir que es un asesinato intencional? Y para ser claros, la vasta mayoría de abortos mundialmente no son necesarios médicamente para salvar la vida de la madre. R.C. Sproul añade a este dilema: cuando aplicamos estos patrones establecidos por Jesús a la prohibición contra el asesinato, entendemos claramente que, por un lado, hemos de refrenarnos de todas las cosas contenidas en la más amplia definición de asesinato, pero por otro lado se nos manda positivamente a trabajar para salvar, mejorar y cuidar la vida.
Este asunto es una bomba detonada por los proponentes a favor del aborto. No obstante, la ineludible pregunta es, ¿puede el aborto asumirse como un procedimiento médico? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su página web, en donde usted puede elegir el tema a consultar, el aborto aparece como el resultado alfabéticamente. Sin embargo, aunque la OMS hace una gimnasia semántica respecto al tema, en ninguna frase de los 4 párrafos lo define. Esto es lo que dicen sobre el aborto. El aborto provocado o, entre paréntesis, interrupción voluntaria del embarazo, es un procedimiento médico sencillo y habitual. De los embarazos que se producen cada año, casi la mitad, 121 millones, no son deseados. Además, 6 de cada 10 embarazos no son deseados y en total, 3 de cada 10 embarazos se interrumpen voluntariamente. El aborto es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS, que resulta también adecuado, teniendo en cuenta la duración de la gestación y que lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios. Es fundamental ofrecer a las mujeres y las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia, es decir, que sea segura, respetuosa con la persona y libre de discriminación. Fin de la cita. Al disecar un poco esta retórica de la OMS, al comienzo afirman que es un procedimiento médico sencillo y habitual. Como apologistas de la vida podemos preguntar, ¿qué es un procedimiento médico habitual? Así que desde la óptica de la OMS, quien promueve el aborto mundialmente, su definición es simplista, y esto es una fortaleza que necesitamos desmantelar. 2 Corintios 10, 4 y 5. Adicionalmente, afirman que es fundamental ofrecerlo bajo una modalidad segura, respetuosa con la persona. ¿A qué persona se refiere? Por supuesto, ellos no van a admitir, mucho menos afirmar, que el no nacido es un ser humano. Tampoco en ningún lado afirman que la mujer en embarazo es una madre. Peor aún, asumen que hay niñas embarazadas, que muy seguramente lo están debido al abuso y tráfico sexual. De hecho, en sus directrices sobre la atención para el aborto jamás se menciona la palabra bebé ni madre, solamente un par de ocasiones. Es la gimnasia semántica, la retórica, que mete el lenguaje en una caja negra para normalizar el acto. A continuación definiremos el aborto de manera simple y clara con 2 silogismos y una conclusión. A. Asesinar a una persona intencionalmente es moralmente incorrecto. B. El aborto asesina intencionalmente a una persona. C. Por tanto, el aborto es moralmente incorrecto. Es plausible que tu oponente esté de acuerdo con la primera opción. Seguramente, si tú afirmas que es normal ir con un cuchillo a cortarle el cuello a alguien sin razón, él o ella estarían indignados. Ahora, es fácil demostrar que el segundo silogismo es válido, lo cual, como en un partido de fútbol, podemos pasarle el balón que contiene la afirmación de que el aborto no es un procedimiento médico sencillo ni habitual, sino que es la destrucción intencional de un ser humano. El Dr. Warren Hern, cuyo libro de 1990 se convirtió en el texto estándar para la práctica médica de abortos a un término tardío, está de acuerdo en que la mayoría de los abortos son buscados por razones socioeconómicas. Estas decisiones para abortar, escribe, son usualmente tomadas en las bases de factores como la falta de deseo para ser padres, la estabilidad o las relaciones, el estatus académico, emocional, económico, entre otros. A veces es cuestión de sentido común o de hacer preguntas básicas, es decir, si la tecnología ha avanzado tanto como para ser capaces de realizar una cirugía a un bebé que aún está dentro del vientre de la madre, ¿no será razonable pensar que el aborto no es necesario y que ambos pueden sobrevivir? Similar a nuestro capítulo anterior, este tipo de argumentos son explotables. Las excepciones podrían verse como plausibles para convertirse en una regla general. Cuando se vuelven una regla general, entonces ya no hay excepciones. A lo mejor la excepción es que la mujer quiera tener el bebé.
¿Se puede hablar de una excepción a la regla? Dios ha dicho, no matarás. Sin embargo, en ocasiones mandó a los ejércitos de Israel a matar mujeres y niños de otros pueblos. ¿Es esto una contradicción o una excepción a la regla? Primero de Samuel 15:3 lee: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho. En nuestros entrenamientos por América Latina hemos encontrado esta duda por parte de cristianos, incluidos líderes. Aunque parezca raro, algunos no cristianos también utilizan la alusión a ese pasaje bíblico como un arma para desmantelar la fuente de nuestra defensa. Es como si por un momento les interesase la Biblia. No invertiremos mucho tiempo en esta sección, pero sí diremos que no es un asunto que menoscabe el valor de la vida humana ni lo nefasto del derramamiento de sangre inocente. Este pasaje bíblico es un asunto de inerrancia, es decir, si la Biblia se contradice o no. En este pasaje bíblico no aboga por la venganza personal ni por el sacrificio de niños, más bien por el justo juicio de Dios, por aquellas culturas que precisamente destruían a niños inocentes. A la luz del contexto, Israel tenía una batalla continua contra Amalek, quienes no habían sido muy amigables con ellos durante su camino por el desierto. Israel ejercía el poder de la espada, así como los estados modernos ejercen autoridad para castigar a los malhechores. Véase Romanos 13. Aunque es una pregunta legítima, ¿qué tiene que ver esto con injustamente matar bebés que no han nacido? El Dr. John Frame, profesor del Seminario Teológico Reformado y autor de varios libros, en su artículo titulado La compasión y el cálculo ético, nos ofrece a la hora de decir qué hacer en situaciones que no son blancas o negras, sino que parecen grises. Él dice: la Biblia enseña que los valores éticos son objetivos y que las obligaciones son algo real, no simplemente pigmentos de nuestra subjetividad. En la ética teológica, la perspectiva normativa, particularmente, trata de discernir cuál es el deber aquí. Allí hacemos distinciones entre lo que la Escritura manda, prohíbe, permite y alaba. Es importante para nosotros tener ideas claras, no sea que mandemos lo que la Escritura no manda y permitamos lo que la Escritura prohíbe. En el resto de su artículo, el Dr. Frame explica cómo los fariseos le añadieron a la ley aquello que Dios nunca mandó y cómo Dios justifica a pecadores, haciendo alusión a que, si por un lado la paga del pecado es muerte y el hombre que pecare morirá, pero por otro lado, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Es esto una contradicción? No lo es, porque la razón por la que Dios puede justificar a transgresores de su ley es porque su Hijo llevó el castigo y cumplió la ley a cabalidad. Sería injusto si regalara el perdón caprichosamente. Caso legítimo donde la madre corre peligro letal. En una ocasión, discutiendo con una estudiante de secundaria que apelaba a la excepción de la madre en riesgo, yo le pregunté: ¿puedes mencionar uno o dos casos donde la madre está en riesgo letal? Su respuesta fue: no lo sé. Yo le respondí que antes de defender algo tan serio como el aborto, de paso le ofrecí mi definición como la destrucción intencional, deberías por lo menos conocer el tema y defender el porqué. Uno no puede ir por la vida dando aseveraciones para arreglar los problemas del mundo sin siquiera conocer bien los problemas. De nuevo, el que afirma algo debe probarlo. Proseguí a explicarle el caso ectópico. Ahora, supongamos que el embarazo de hecho pone en riesgo la vida de la madre. ¿Cuál es la forma moralmente correcta de proceder? ¿Podemos aplicar un cálculo moral para balancear cuál de las dos vidas vale más? ¿Aplica este cálculo como una de matemáticas donde se pesan falsos y verdaderos? Dios no nos deja sin guía, y la razón tampoco. El embarazo ectópico es un caso puntual. Pues en el embarazo ectópico el embrión se implanta en otro lugar que no es el útero, típicamente en el muro interno de las trompas de Falopio. Esto se convierte en una situación extremadamente peligrosa para la madre, pues cuando el embrión sobrepasa el tamaño de los límites de la estrechez del muro en la cavidad de Falopio,
la cavidad explota resultando en una hemorragia masiva interna. De hecho, el embarazo ectópico es la causa principal de muertes relacionadas con el embarazo dentro del primer trimestre. El protocolo médico aceptado en este caso es terminar el embarazo por medio químico metotrexato o una intervención quirúrgica con cirugía, siendo la opción necesaria. Nótese que no se habla de interrupción, sino de terminación. Uno puede interrumpir una canción y continuar a escucharla más tarde, pero uno no puede interrumpir un embarazo y continuarlo más tarde. Expresado de otra manera, una mujer no puede estar en embarazo y luego desembarazarse. En este caso se puede hablar de una remoción del feto, es decir, una separación del cuerpo de la madre. Pero de nuevo, la intención es la clave. No hay manera en que el embrión sobreviva el embarazo ectópico, pero si el embrión muere debido a la hemorragia interna, probablemente la madre también morirá. Además, el embrión es demasiado joven como para sobrevivir por su cuenta. Incluso con los mejores elementos médicos modernos, aún no tenemos un método que se pueda transferir el embrión a otro ambiente a pesar de nuestras mejores intenciones. Simplemente no podemos salvar la vida al niño. ¿Cuál es el mayor bien moral que podemos lograr en una situación así? ¿Será mejor dejar la situación a su curso natural y dejar que probablemente mueran dos seres humanos? ¿O será mejor actuar de forma en que una vida se salve, involucrando la inevitable y no intencional consecuencia de que ese acto traerá la muerte del embrión humano? La mayoría estarían de acuerdo con que debemos optar por la segunda opción. La cuestión es si la segunda opción intenta matar al ser humano. Ahora se resuelve este asunto. El acto para salvar la vida de una madre no puede considerarse un aborto, porque por un lado el aborto busca intencionalmente terminar la vida de otro ser humano, mientras que el procedimiento médico busca intencionalmente salvar la vida de un ser humano. En otras palabras, al tratar de salvar la vida de una madre gestante en peligro fatal, el médico, sus familiares y sociedad actúan como el buen samaritano de Lucas 10, paso a paso, hacer lo posible por evitarle la muerte a su vecino más próximo. No es posible querer salvar y matar a la vez. Eso sería una contradicción. Además, supongamos que la mujer tiene cáncer de útero y ella morirá si no se le remueve el útero. Casi todos los bioéticos están de acuerdo con que su útero debe ser removido, aun cuando su hijo va a morir después de su remoción. Sin embargo, aunque la muerte del niño fue prevista, no se puede decir que fue intencional, que él o ella muriera, pues esta acción tiene la intención de salvar. En el embarazo ectópico es similar. Nótese que dada la situación es mejor salvar una vida que dejar morir dos. Sin embargo, quiero enfatizar que el cirujano en este caso no tiene la intención de matar una vida, sino que la muerte de una vida es inevitable durante el proceso de salvar a otra. A esto se le llama doble efecto. En otra historia que escuché en América Latina, una pareja deseosa de esperar a su bebé recibe la noticia que el niño se ha formado sin la mitad de su cerebro. ¿Cuál es el consejo médico? Adivinaste, que abortara debido a que si continúa la gestación podría poner en peligro la vida de la madre. Además de que, entre comillas, el producto de la concepción igual morirá eventualmente. La pareja decide un mutuo acuerdo continuar con el embarazo. El niño nace por medio de cesárea y muere a los 10 días. La madre y el padre tienen profunda tristeza, pero en su lucha viven agradecidos de que pudieron tenerlo en sus brazos, ponerle nombre y entregarlo a Dios en tan pocos días. Una ilustración. Imagina que ves a una mujer joven, inocente, huyendo de hombres que la persiguen en un automóvil a toda velocidad. Aterrada, en medio de su huida, ve que hay un niño pequeño jugando en medio del andén por donde ella debe cruzar para poder huir de los pandilleros. ¿Puede ella continuar?
por dicho andén sabiendo que el niño va a morir arrollado por el automóvil? En medio de la persecución, los que van como rápido y furiosos chocan directamente contra el niño que está en medio de su camino, matándolo inevitablemente en el acto. No obstante, la joven no tiene intenciones de que muera. La consecuencia letal es un efecto secundario de la acción y es prevista pero no intencionada. Si estás a favor del aborto, ¿estarías dispuesto a luchar conmigo por preservar la vida y hacerlo ilegal, excepto en casos cuando la mujer realmente está en peligro fatal? De lo contrario, solo quieres explotar un área gris para establecer una regla. ¿Te ha gustado este contenido? Ya sea que estés mirando por YouTube o por Spotify o Apple Podcast, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte, deja tus comentarios, ya que desafortunadamente la mayoría de los que ven mi contenido no están suscritos. Así que no cuesta nada, dale suscribir, es completamente gratis. Comenta, déjamelo saber. Esto es Anderson Ocampo, Cosmovisión, Pensamiento Crítico.